Bueno, en el transcurso de esta semana, acá en el Magazine del Verano, vamos a ir tratando temas un poco más comprometidos con el ámbito social. Necesariamente tenemos que pasar por esas cuestiones porque nos merecemos tener más información al respecto, escuchar a los sectores que intervienen para poder sacar conclusiones y evaluar, y a la hora de discutir también tener argumentos más sólidos. Cada uno tiene una postura clara, establecida a la hora de referirse a determinado problema que tenemos. Indudablemente la pandemia ha ocasionado una diversidad de problemáticas. Uno no puede estar ajeno a eso. La verdad es que hay comercios que supieron adaptarse a un contexto de restricciones, pudieron sobrellevar esa situación, pero a muchos rubros de la economía comercial les fue realmente muy mal. De hecho, tuvieron que cerrar o dedicarse a otra cosa, reinventarse. En ese contexto aparece una ilusión, porque no fue más que eso, de que la provincia tenga una aduana especial, que nos ubique en un sector más competitivo. Mucho se ha hablado al respecto, y ya cuando todo dependía únicamente de la decisión del presidente, este decidió vetar el proyecto, lo cual en términos políticos parecía que fue una medida casi de castigo hacia la provincia de Misiones, seguramente por comportamientos partidarios que no tuvieron al principio de la elección, con el kirchnerismo probablemente, si uno quiere tener una lectura por lo menos de lo que ha sucedido. Y después tenemos en el plano local, pero sí que tiene que ver con lo nacional, esta situación de cortes de ruta, hasta que finalmente un sector de la sociedad decidió decir, bueno, esto ya no tiene mucho fundamento, nosotros nos estamos sintiendo perjudicados en nuestro trabajo porque los frecuentes cortes de ruta generaban que los proveedores de productos no puedan llegar, en ocasiones ni siquiera quieran venir hasta la localidad sabiendo que iba a haber interrupción de la ruta, y es ahí donde se produce un intercambio de posiciones, porque un sector manifiesta que no es que está mal la protesta y el corte de ruta, pero debiera ser el último mecanismo de protesta, y por otro lado las organizaciones sociales que aseguran que es una herramienta que tienen que utilizar para hacerse escuchar. Todo eso vamos a tratar de resumir con el titular de la Cámara de Comercio de la localidad, Simón Pierre Bayreuther. Es así, ¿no? Es correcto, sí. Bien, contanos, porque yo quiero brevemente pasar un poco por tu vida, porque sé que viviste afuera, y esto a mí me parece también preponderante a la hora de charlar. Estuviste varios años fuera de la Argentina, ¿dónde viviste? Es correcto, no fueron tantos años, digamos, habiendo terminado mi carrera de ingeniería, que la hice en Buenos Aires. Sí me fui al exterior, estuve 2 años en Alemania. Bueno, me fui a buscar trabajo con la intención de experimentar en otro lugar. Conseguí un trabajo en el norte de Alemania, en un pueblo muy chico, una empresa que fabricaba pellets de madera. De ese tema yo había hecho mi tesis de la facultad, así que por ese lado, bueno, conseguí trabajo ahí. Trabajé un tiempo ahí. Esta empresa tenía plantas industriales en Estados Unidos, ¿sí? Así yo iba de representante de esta empresa a ese país, quedaba algunos meses allá, así que estuve ese tiempo yendo y viniendo entre Alemania y Estados Unidos. Después me mudé a Berlín, donde conseguí otro trabajo, donde fui el responsable del traslado industrial de 4 plantas industriales, que se mudó a una planta industrial nueva. ¿Sí? Ahí también hice un MBA, que es un máster en administración de empresas. ¿Sí? Y bueno, después de ese tiempo decidí volver a Argentina. Quería que mis chicos nazcan acá. Es un tema que me duele un poquitito, porque bueno, desde que vine va todo para atrás y no para adelante, lastimosamente. Pero bueno, en eso estamos. Una pregunta te voy a hacer, porque ¿sí? Es el qué de la cuestión para quienes van afuera y tienen un crecimiento económico. ¿Hasta dónde es tan importante el bienestar, la tranquilidad, la proyección y estar cerca de la familia, con la sangre, con los abuelos, en este caso con el núcleo familiar, a pesar de que lo económico no sea lo más favorable? Sí. Bueno, digamos, la familia, lo que uno valora, digamos, siempre tiene dos partes. Tiene la parte de la generación anterior y la próxima generación. En mi familia es algo que siempre estuvo siempre muy adentro, el hecho de quedarse acá, de volver, dónde están las raíces de uno. Claro. Y dónde querer planificar para
tu familia, decir, bueno, ¿dónde querés que tus chicos nazcan? Digamos, yo tengo una infancia, un recuerdo de una infancia bastante linda, digamos, me gusta Misiones, la parte de la naturaleza, de tener el río, de poder agarrar la bicicleta, en 5 minutos estar en el monte, es algo muy lindo. Por supuesto, desde la parte de educación o cómo uno forma a sus chicos en otro lugar, tal vez tengan una perspectiva muy distinta, ¿sí? Pero bueno, uno valora los pros y los contras, y bueno, mi decisión fue volver, también por mi familia. ¿No? Y bueno, muchas veces son momentos duros que uno vive acá, digamos. Sí, sí. Entonces uno se compara con las personas que quedan o están en otro lugar y bueno, el tema económico uno dice que es un detalle menor, digamos, pero es sobre lo que uno basa todo hecho futuro, digamos, ¿sí? O sea, las posibilidades de educarse, de progresar, de viajar, de conocer otras culturas, desde acá se dificulta mucho porque la verdad que nuestra moneda vale muy poco y es muy difícil hacer cosas o lo mismo que uno quisiera hacer en otro lugar. Está bien. Bueno, ahora sí hablemos un poco de lo que estás haciendo. Estás al frente de la Cámara de Comercio y a mí por lo menos me pareció, comenzó la pandemia y me llamó mucho la atención la irrupción del delivery, que parece lo primero que fue resolviendo desde el servicio de gastronomía hasta de ferretería, hasta de pinturería. Era la forma de poder continuar vendiendo y abastecer a los clientes. Ahora, también hay sectores que no pudieron resolver este tema y prácticamente tuvieron que cerrar. Es correcto. El cambio en sí es positivo porque nos adelanta a lo que viene, ¿sí? Me remonto a esta experiencia que tuve en el exterior, digamos, comercio, así como nosotros vemos en nuestra avenida en otros países, si bien estamos 10 años atrasados seguramente en todo, en tecnología, en formas de comercializar, muchos comercios van a desaparecer y digamos, lo positivo es que se adelanta y te trae a la realidad un poco el hecho de la pandemia, ¿sí? La comercialización minorista, así como la vemos en el exterior, prácticamente no existe más, digamos. ¿Qué existen como comercios minoristas? Son cadenas de supermercados, cadenas de farmacias, cadenas de artículos muy económicos, y hay una gama de productos que directamente se comercializan por internet, digamos, electrónica, libros, sí, consumos para el hogar, domiciliarios. La gente lo hace a través de internet, digamos, y eso es una realidad a la cual nuestro comercio, cada localidad se enfrenta, ¿sí? Por ejemplo, todas las ciudades del exterior, las grandes, planificaban sus centros de las ciudades sobre los comercios, digamos, ¿sí? Se planificaban zonas urbanas, peatonales, porque en el centro estaban los comercios y eso hoy día deja de existir. Exacto. ¿Sí? Entonces todas las ciudades tienen que cambiar, modificar, porque en el centro están los lugares de esparcimiento, los espacios verdes. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno planifica una ciudad como Monte Carlo también a futuro seguramente. Seguramente que sí. Yo digo, el factor tiempo también pasó a tener un rol más preponderante porque, bueno, uno pareciera que ya no tengo que perder tiempo para ir a comprar en el supermercado, la farmacia, llamo, ordeno y me lo traen y yo sigo haciendo mi trabajo de repente, ¿no? Ajá. Sí, tal cual. Es una ventaja. Todas las personas capaz lo pueden hacer en la comunidad de su casa, desde la comodidad de su casa a la noche. Entrar en internet y pedir las cosas. Si bien desde el sector de comercio uno trata de evitar o retardar un poco esa tendencia, digamos, porque queremos que los comercios tengan tiempo de adaptarse y planificar a ese cambio que se viene, pero es algo que no se puede frenar, ¿sí? Es más, digamos, los comercios tienen que tener su pata de venta directa, ¿no? Directa con internet, ¿sí? También porque se crea una competencia muy desigual, digamos, porque digamos las ventas por internet se hacen desde cualquier depósito de una casa y todos los controles que le caen a los comercios que están sobre una avenida no son los mismos que tienen las otras empresas. Ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque hay casi un doble discurso en esta situación. El gobierno provincial que decía: hemos recaudado como nunca en la historia y esto demuestra que cuando la plata queda acá en la provincia, es decir, podemos crecer más. Ahora también es cierto que ustedes, y este es un tema que te va a gustar, con la parte impositiva se vieron bastante complicados en ir resolviendo, ¿no? Siempre con esa presión, de hecho lo han manifestado en varias oportunidades. Bueno, la provincia de Misiones es un tema aparte, en presión impositiva, digamos. Todas las provincias, creo que Misiones lideramos el tema de la presión impositiva y las dificultades que se imponen al comercio con distintas provincias de la Argentina, ¿sí?
Es un tema que la sociedad lo conoce muy poco, ¿sí? Pero cada mercadería que ingresa a Misiones hay que pagar un tributo especial que se supone que tiene que pagar el que envía la mercadería, cosa que obviamente no lo quieren soportar ese costo, digamos, sino que lo trasladan al que quiere importar. Muchas empresas de la Argentina, productores, tanto sean empresas multinacionales o productores argentinos, digamos, no quieren enviar mercadería a la provincia de Misiones. Y es una realidad, digamos, por ejemplo... Por ese impuesto. Por el impuesto que se cobra a la provincia de Misiones, por más que esté definido o asentado en la Constitución Nacional, que no puede haber aduanas internas en la Argentina, eso existe y en Misiones está cada vez más fuerte y cada vez peor, si bien, digamos, la provincia recibe bastantes tributos o recursos por ese lado, pero al comercio se le dificulta bastante, ¿sí? Porque también tenemos competencia desde otras provincias, digamos. Entonces, la mercadería de Misiones se hace más cara por ese motivo, lastimosamente. Bueno, yo me voy a agarrar un segundo mi teléfono celular, sé que me salga un poco de pantalla, pero es para mostrar. Por ejemplo, este teléfono uno lo puede comprar hoy en Paraguay, seguramente a la mitad del precio que está aquí en la Argentina. Y es algo que el misionero sabe, y el que puede lo hace. Pero ese... uno no porque quiere ir a gastar allá, sino porque es más conveniente. Ahora muchos nos preguntamos, ¿por qué es más caro acá en la Argentina que, por ejemplo, en Paraguay? ¿Es ahí donde radica el tema impositivo? Digo el celular como podría ser cualquier otro producto, ¿no? Sí, pero en productos electrónicos donde se nota bastante. Sí. Y bueno, Argentina tiene un trabajo bastante fuerte para hacer en cómo se organiza la sociedad, ¿sí? Porque digamos, con todos estos problemas que estamos viendo anteriormente, sea un incendio, sea cualquier emergencia, que cada semana tenemos una semana tenemos emergencia climática, otra cortes de ruta, la próxima semana faltan dólares, y siempre la solución social es pedir al gobierno, porque el gobierno, el Estado es el que tiene tantos recursos, digamos, porque, digamos, succiona todos los recursos del sector privado, ¿sí? Ahora, esa succión de recursos hace que ese teléfono sea tan caro en este país, ¿sí? Y Misiones particularmente, ¿sí? Claro. Entonces, tampoco no creo que sea la solución de que cada provincia, como lo pretende hacer Misiones, lastimosamente, es que tenga un sistema impositivo o tasas diferentes, porque al comercio dificultan extremadamente, ¿sí? La solución es que bajemos un poco los impuestos en general, ¿sí? Como para estar un poco más a la par de los países que nos rodean. Paraguay es ejemplo, Brasil es ejemplo. Te pregunto, ese proyecto... Sí. tan esperado por muchos, por lo menos, de una aduana especial para hacernos más competitivos, ¿hubiera sido la solución? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo separo un poquitito. Las cámaras de comercio de Misiones en particular defienden y quieren que se o impulsan esta medida. Yo en lo particular no lo apoyo, ¿sí? Debo ser un poco los únicos. ¿Cuál es el motivo? Un poco no es que uno como misionero, por supuesto, quiere que a los misioneros le vaya bien. El tema es que cómo se organiza la sociedad, digamos, y cuál es el problema con esto, que cada provincia empieza a tener tasas distintas y se dificulta mucho el comercio entre las provincias. ¿Qué pasa? Que cada vez son, digamos, todo es más caro por la imposibilidad de tener un sistema de reglas claras, ¿sí? En realidad, mi idea es que, digamos, las provincias tengan tasas unificadas. No es lo que sucede actualmente, sino que cada provincia inventa tasas o impuestos distintos y se hace imposible el comerciar con otras provincias. Claro. ¿Sí? Se dificulta mucho el comercio al punto tal, nosotros en nuestro caso particular tenemos 50 proveedores, 5 no quieren trabajar más con Misiones. ¿Cuál es la única solución que hay? Solo te pueden vender si uno tiene una razón social fuera de Misiones. ¿Qué es lo que sucede? Que hacen los misioneros que quieren seguir comerciando para trabajar con ciertas marcas o ciertos productores, tener una razón social en una provincia vecina. ¿Es la solución a esto? Seguro que no. A mí me da tristeza como misionero tener que hacerlo, pero no queda alternativa cuando las reglas que se fijan son esas. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en este tema porque el tiempo apremia. Ustedes como comerciantes dijeron, bueno, tenemos que ponerle un parate a esto, hacernos escuchar, porque de no cortar ahora, esto va a continuar cada vez más. Y creo que hay un punto de inflexión y ocurrió cuando un productor del Dorado decidió esquivar un corte de ruta y fue agredido por los manifestantes en la zona de Caraguataí, incluso le provocaron daños en su camioneta. Y ahí paralelamente ustedes ya como comercio, como Cámara de Comercio, venían planteando esto de la preocupación y efectos negativos y perjuicios que generaban los cortes de ruta. Finalmente, ¿cómo quedó todo esto? Pareciera que sí se logró algo, pero no lo esperado.
Bueno, el momento ese es muy trágico. Uno se pone en el lugar de la persona que está en ese vehículo. Tal vez tiene una urgencia para llegar a cierto lugar. Tal vez uno podría estar en su vehículo con chicos dentro. Ahora, si no sucedía esa filmación, no quita todas las otras situaciones que se hayan vivido en la provincia y que simplemente no se hayan filmado. Exacto. ¿Sí? Cuando alguien corta la ruta con un palo, con una piedra, impide el tránsito de los demás, por cualquier motivo, digamos, estamos llegando a un punto al cual no deberíamos llegar como sociedad, ¿sí? Hubo un movimiento muy fuerte en en todas las localidades, todas las cámaras de comercio muy fuerte, otros grupos de productores que se unieron para intentar poner un freno a esto, ¿sí? Fue un mes muy complicado, fue diciembre. Al final de diciembre se logró un poco que la policía intervenga de una forma más activa, ¿sí? Hasta ese punto la policía tenía la orden de intervenir sin el uso de la fuerza, ¿sí? Lo que llevaba a que simplemente se custodien los cortes de ruta, lo cual no solucionaba los problemas de todos los comerciantes o industriales que necesitan la ruta para su trabajo, ¿sí? Pero bueno, llegamos a ese punto lastimosamente. Si bien después hubieron más cortes, se redujo un poco la frecuencia, pero es un tema que la sociedad en su conjunto debe resolver, de no dejar llegar a ese punto todas las protestas, sean válidas o no, de cortar la ruta ante cualquier inconveniente que tengamos, que sintamos que estamos siendo perjudicados como grupo social o con cualquier perjuicio económico que podamos tener. Claro. Ustedes no es que están en contra de la protesta, sino más bien del método de protesta. Bueno, si bien hay distintos niveles, digamos, cada organización un poco tiene sus críticas, digamos, pero, digamos, de la Cámara de Comercio de Montecarlo lo que intentamos lograr es que se ponga un freno al método de protesta, ¿sí? O sea, no pusimos foco en qué es lo que se está protestando, sino que simplemente que no se puede cortar la ruta. Tuvimos una semana completa donde todas las semanas tuvimos un corte y hay comercios que se ven muy perjudicados con esto, los que reciben verduras o frutas o comestibles con un camión que está parado con equipos de frío 3 horas, se pierden cadena de frío, se pierden mercadería, digamos, sí, fueron tiempos complicados. Bien, ¿están más o menos satisfechos con lo que ha establecido la justicia en este sentido? ¿O esperan una medida un poco más drástica? Bueno, uno no cree que debería llegar a eso, digamos. Las leyes en Argentina están, se deben hacer cumplir y, digamos, si en la Constitución está especificado que no se puede cortar la ruta o tiene un motivo muy mayor, digamos, ¿sí? Entonces, creo que es pérdida de tiempo para todos los sectores sociales o todos los sectores industriales que tengan que hacer una contramarcha, una contra... reuniones y demás, digamos, creo que se pueden evitar y que están las personas que deberían encargarse de eso y no esperar a que se lleguen a situaciones tan dramáticas. Bien, te voy a hacer las 2 últimas preguntas, después tengo que hacer una pausa. Los precios cuidados, famoso precio cuidado, que el gobierno lanzaba una lista, pero resulta que el comerciante acá recibía un precio, no sé, del aceite, que debería figurar a 100 pesos, pero el proveedor ya le estaba bajando a 105 pesos. O sea, nunca funcionó, pareciera, ese sistema, ¿no? Y generaba una expectativa que hasta el cliente se terminaba peleando con el comercio. Son temas extremadamente complicados. Todo lo que estamos en la actividad comercial sabemos que no tiene ningún sentido fijar un precio cuando no se respeta toda la cadena comercial, ¿sí? Y tampoco en productos donde no existe un monopolio, digamos. Fijar un precio de un paquete de fideos que si no me gusta el precio del el comercio que está de este lado, voy al otro lado de la avenida y compro ahí, ¿sí? Son cuestiones que nunca funcionaron, es una cuestión social donde hay que educar más, donde todos tienen que saber cómo funcionan los comercios, cómo funcionan las cadenas comerciales, ¿sí? Invitamos a todas las escuelas que envíen más gente a los comercios, a las industrias, que tengan relación con el comercio, ¿sí? Que no sea algo así, que los comerciantes que fijan un precio irrisorio y pretenden cobrar algo que no vale, digamos, cuando en realidad la tendencia es al revés, digamos. Los comercios minoristas tienen dificultades para mantener los precios que muchas veces fijan los fabricantes, justamente por la cantidad de impuestos que hay en una cadena de comercialización. Bien, ¿Sí? Te voy a preguntar, la última pregunta, y tiene que ver con lo que dijo hace poco tiempo Farouk Jalaf, que es el titular de la CESANE, la Cámara de Estaciones de Servicio de la zona
norte del país. Y había dicho que hace varios meses que no aumentó el precio del combustible. Y él aseguraba que siempre el comercio se valió de decir, aumenta el precio del combustible, tenemos que aumentar el precio de nuestros productos. ¿Qué tanta relación hay con eso? Si no aumentó, sin embargo, prácticamente, sobre todo antes de la fiesta, aumentó todo. Sí, el tema del aumento de precios es un tema bastante complejo, digamos. Es cierto que los valores de combustible no aumentaron tanto, pero también se ve que entonces en diciembre tuvimos épocas o algunos días donde hubo largas colas para cargar combustible. Sí, es correcto que el precio del combustible influye en todos los demás costos, pero tampoco es la solución mantener los precios bajos y que a la larga no tengamos el recurso tan necesario, sea combustible o energía eléctrica. ¿Sí? En el último año los precios tanto de combustibles como de energía eléctrica quedó bastante retrasado y en realidad las cámaras, tanto industriales como comerciantes, deberíamos ver que esto no suceda porque después tenemos problemas de que no están los recursos suficientes como mantener las redes o las plantas que nos proveen de combustible. Muy bien. Simón Pierre, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, compartimos una charla, nos pareció interesante escuchar qué piensa la Cámara de Comercio con todo lo que está pasando. Hacemos una pausa, cuando regresamos nos metemos a la parte de talentos, aquí en el Magazine del Verano.